Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Alto Perfil. Soy su amigo Andrés Bonfilio. El día de hoy tenemos una queridísima amiga, Lupita Hurtado. Bienvenida, mi querida Lupita. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Y vamos a empezar esto, antes que nada, felicitándote por esos 13 años. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de GR Consultoría Contable durante todos estos 13 años, porque me imagino que ha de haber sido complicado y difícil. Sí, bueno, como cualquier emprendimiento, proyecto, que en ese entonces, hace 13 años, yo lo llamaba sueño, ¿no? Meta, objetivo, que todos nos vamos poniendo a lo largo de la vida. Pues sí, obviamente, ahorita llegar a estos ya 13 años, para mí ha sido algo muy sorpresivo realmente, porque nunca te lo imaginas, ¿no? Tú vas avanzando día a día, trabajando, disfrutándolo, porque yo disfruto muchísimo lo que hago, a pesar de que todo el mundo dice, uy, contabilidad, ¿no? Pero yo lo disfruto muchísimo. Pero la verdad es que no me lo imaginaba. Y cuando de repente cumplí 5 años, dije, wow, ya son 5, ¿no? Luego 6, luego 8, luego 10, ¿no? Y ahora 13. Entonces, pues creo que he estado avanzando entonces de una manera adecuada para poder permanecer. Y Ahora, sí, que tengo entendido que realmente tú empezaste con un cliente uno solo. y con este cliente pues le hacías lo básico, ¿no? O sea, las Sí. declaraciones, supongo que todo este tema. ¿Cómo fue escalando todo esto y de qué formas ha ido evolucionando? Sí, de hecho yo estaba en la universidad cuando llegó este primer cliente. Él es una persona física, se dedica a la mercadotecnia. Bueno, ese entonces se dedicaba a la mercadotecnia. Actualmente, bueno, dejó de trabajar, suspendió y pues ya tiene su historia, ¿no? Pero en ese entonces llegó conmigo y fue cuando yo estaba en la universidad y también estaba yo teniendo otro trabajo. O sea, estaba yo trabajando y estaba estudiando. Entonces, cuando él llegó, Perdón que te interrumpa, ¿tenías otro trabajo sí, enfocado a lo mismo sí. o no tenía nada que ver? No, estaba enfocado a lo Ah, ok, mismo. ok, Yo ok. empecé a trabajar como contadora o como auxiliar contable Ujú, desde que empecé mi día 1 de la universidad. ok. Entonces, eso me ayudó muchísimo a que cuando yo tuve la oportunidad de tomar este cliente, ya tuviera yo los conocimientos y las habilidades para poderle ofrecer el servicio. Claro. Entonces, sí, justamente estaba yo en la universidad, ya estaba por salir, estaba en noveno cuatrimestre y empecé a trabajar con él. Entonces, él me empezó a recomendar y fue como empecé a tocar puertas. Empecé a tener citas, entrevistas con otros clientes. Digo, mi mayor desventaja en ese entonces es que los mismos clientes me veían muy joven. Claro, la edad. Sí, 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 exacto. La Era experiencia, la falta de experiencia, digamos, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces no me creía, ¿no? Claro. Entonces me enfrenté mucho en esos años a esa mirada del público, de la gente, de los clientes. Justamente yo empecé a tener empresas, personas morales como clientes, como unos 4 años después, pero yo empecé con puras personas ¿Y ya físicas. estaba fundada como tal GR Consultoría Contable Sí. o se llamaba de otra forma? No, empecé con un nombre que se llama Darwu Contadores, porque inicié con un par de socios en muy inicio. Y bueno, posteriormente se decidió que cada uno lleváramos nuestro camino porque teníamos objetivos distintos. Entonces de ahí nació GR Consultoría Contable. Justamente uno de mis clientes, que es Prodime, me diseñó el logo y el nombre. Ok. De hecho, mi logo es un abaco que tiene esferas rojas y esferas negras. Ajá. Y las esferas rojas representan la pérdida de una empresa en números rojos y las esferas negras representan la utilidad. Ok, qué interesante. Sí, así es. Y justo en el abaco las esferas rojas van de más a menos porque disminuye la pérdida y las negras van de menos a más porque aumenta la utilidad. O sea, que digo, que Tiene un pensamos significado. pero que pensamos que todo esto, que tú mencionas sobre lo negro, pues va creciendo y va creciendo y Exacto. evidentemente va siendo. ¿A qué te has enfrentado durante todo este proceso? O sea, algo que nos puedas mencionar, porque yo creo que es algo difícil, ¿no? O sea, no sé, yo me imagino, quiero que tú me digas, pero el mundo de un contador debe de ser así como demasiado sumergido en todos sus procesos, ¿no? Claro. Pero ¿de qué forma
tú has exteriorizado todo esto para hacerle entender, sobre todo a la gente como yo, que somos neófitos, que no entendemos muchas veces de contabilidad? ¿Cómo poder entender la contabilidad desde un punto de vista un poquito más, digamos, educativo inclusive? Claro. ¿No? A mí me gusta mucho cuando hablo con los clientes hablar con ejemplos. O sea, siempre les pongo ejemplos que para mí pueden ser básicos porque entiendo yo que la autoridad en sus distintas leyes usa terminología que hasta para nosotros a veces es complicada, ¿no? Claro, sí. Imagínate que de repente vengan y te digan, es que el próximo año anterior. Entonces, el A veces próximo el año próximo anterior. año anterior, pues, a ver, o es el próximo año, O es el siguiente o o es es el el anterior, pasado, o ¿no? cómo exactamente. Sí, sí, sí. Sí, entonces en terminología contable, pues estás entendiendo que ahorita estamos en 2026 y se refiere a 2025, ¿no? Claro. Pero bueno, ya teniendo como una historia, años ya estudiando esto, vas entendiendo todos esos términos. Pero cuando llegas con un cliente, que aparte el cliente está así, porque su real de vida es vender, es su propio negocio, ¿no? O sea, de distintos giros. Claro. Es su enfoque, su magia, su arte, ¿no? Entonces, y que yo venga y le diga, no, es que el próximo año anterior, pues ciertamente me va a decir, ni te entiendo, ni tengo tiempo, ni ganas de entenderte, ¿no? Entonces, siempre trato de manejarles la terminología de una manera con ejemplos, que sea más comprensible y que lo capten a la primera y que no se me desesperen y no se me estresen, porque es algo muy importante. Cuando un cliente se estresa, porque aparte estás hablando de números, de sus finanzas, de su Claro, eso historia de su empresa. exactamente, ¿no? Y es algo muy delicado. Exacto. Cuando un cliente se te estresa y se te desespera hablando con él de resultados, pierdes la concentración completamente. O sea, el cliente ya no está ahí, ¿no? Ya está todo ido pensando en otras cosas, Sí, diciendo todo está lleno de mal, información lleno de que no exacto, procesa, ¿no? exacto, ¿no? Y que le cuesta trabajo y dice, ¿y entonces qué tengo que hacer? Abrumado. Entonces pierde el enfoque completamente de lo que tú le estás queriendo dar a entender, Claro. ¿no? Entonces también a lo largo de estos 13 años que se dicen fácil, pero como bien lo dices, sí ha sido complejo, sí, porque al final es estar actualizándote constantemente. Llegan clientes con negocios que dices, wow, nunca había escuchado que eso se podía hacer en una industria, ¿no? O sea, novedosos, nuevos. La llegada de la inteligencia artificial, que todo ya es una era digital. O sea, ¿cómo ha ido cambiando y modificando con el tiempo todo eso? Sí ha sido complejo. Nosotros también hemos innovado distintos escenarios O que programas. programas, claro, que nos han llevado a que al momento de entregar nuestros informes sea de una comprensión mucho más fácil, mucho más ágil y rápido, ¿no? O sea, recién innovamos un sistema de semáforos en donde en vez de yo darte un chorizote de letras y de números y de información, solamente te califico, o sea, contabilidad, semáforo en verde, ¿no? Fiscal, semáforo en amarillo, porque a lo mejor nos estamos tardando en mandar las declaraciones, entonces ya lo calificamos en amarillo. Y entonces él a ver todas esas áreas, todos esos tópicos que estamos calificando, entonces él ya ve de una manera más esquemática cómo está su empresa. Y dice, ok, necesito ponerle el foco a esto. ¿Por qué necesito? Porque me estoy tardando. Ok, por esto, ¿no? Ya es más fácil y más práctico. Ok. Entonces, y si te das cuenta, es algo muy sencillo. Bueno, sencillo para ti que me lo, o sea, pero la verdad, o sea, es que yo he sido pésimo toda mi vida en los números y la verdad no entiendo bien cómo son los procesos, ¿no? Que es a mí lo que de repente me espanta, ¿no? Claro. O sea, yo te iba a preguntar sobre todo este tema de las reformas fiscales. O sea, ¿de qué forma se pueden adecuar ustedes, o en este caso tu empresa, para todas estas reformas que van cambiando anualmente, ¿no? Y que Sí, son tan complejas muchas veces, ¿no? es correcto. Pero a ver, una cosa es adecuarnos a las reformas que en general van cambiando año con año y otra cosa es ofrecerle a nuestros clientes algo que sea a la medida de sus giros. Porque la ley es general, pero no a todos nos rige de la misma manera, Claro. ¿no? Se diferencia en si tenemos trabajadores o no, en cuántos trabajadores tenemos, en si somos una empresa pyme o grande o macro, ¿no? O sea, se diferencia en distintas cosas. Si tenemos, por ejemplo, si damos comida, o sea, hay otras leyes y normas que a los cuales nos tenemos que regir si damos ese tipo de servicios, ¿no? Si somos una industria hotelera, por ejemplo, o sea, tú sabes perfecto que
tú que has ido a un hotel, que has viajado y todo, descubres que hay cosas que son más importantes y más llamativas que le pongamos atención. Entonces, justo la contabilidad hoy en día se ha convertido en un pilar, pero no solo como parte del cumplimiento fiscal tributario, sino también se ha convertido en un acompañamiento para la observación de lo que administrativamente como empresa te puede estar haciendo falta. Claro, es un orden, ¿no? Un Exacto. orden que tiene que Un regir. orden, una planeación, una prevención, ¿no? O sea, las prácticas que anteriormente se manejaban como los empresarios que tenían multiempresas, ¿no? O los empresarios que hacían estrategias fiscales ya terminando el mes o el año. Eso ya no es correcto. Hoy en día ha cambiado porque ha avanzado y es normal. Entonces se maneja mucho la prevención para poder anticipar incluso la carga tributaria si nosotros hacemos una correcta planeación. Y si te das cuenta, eso es administración. Claro. Por eso te digo que viene a acompañar de varias áreas de la empresa como un tipo más compliance para poder darle esa fortaleza estructural. O sea, es como englobar todo el tema contable con lo administrativo. O sea, tú de alguna de otra forma estás manejando, supongo que algunas empresas. Digo, evidentemente por la secrecía no queremos saber, y sobre todo por la confidencialidad, ¿no? Pero en un momento dado tú te involucras en todo lo que es este tema cuando te lo requieren. Sí, es correcto. De hecho, trato de involucrarme aunque no me lo requieran. Okay. Porque justo a veces vemos el problema que está por venir. Entonces, por justo las leyes que se publican, las reformas, cada año cambian. Entonces, la misma autoridad nos va diciendo y nos va marcando el paso, ¿no? Entonces, anteriormente, pues calificaban mucho a las empresas por su cumplimiento normativo, ¿no? Estás cumpliendo con tu contabilidad, estás pagando tus impuestos, estás mandando tus declaraciones, haces tus estados financieros de acuerdo a normas de información financiera, ¿no? Que eso es lo básico que tendría que tener cualquier negocio, ¿no? Pero hoy en día ya es de, oye, ¿cómo está tu administración, no? ¿Cómo está tu flujo de efectivo? O sea, cuando te hacen alguna revisión, ya te solicitan tus actas de asamblea ordinarias, que lo dice la ley, pero nadie lo hace, o sea, nadie le pone el ojo porque nadie te lo pedía. Entonces, ahorita, si bien la autoridad ya no está haciendo, o más bien en este año, en 2026, no incrementó la tasa de los impuestos en términos de IVA y de ISR, pero sí incrementó el IEPS, que es otra cosa. ¿Qué es el IEPS? El IEPS es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Okay. Ese se incrementa de acuerdo a la densidad calórica de los productos. Los dulces, las papitas que compramos, ¿no? Los cigarros también subieron muchísimo. La gasolina. O sea, es más para personas morales. O sea, en general, todos pagamos IEPS. Porque tú si tienes un coche y vas a cargar gasolina, pues ya de ahí estás pagando un IEPS, ¿no? Si quieres una coquita, por ejemplo, eso contiene un IEPS. Si te das cuenta, no es tanto encaminado a personas morales, sino en general a un público, a una población, ¿no? Pero en términos de las empresas como tal, las industrias que declaran, que mandan impuestos, que tienen negocios fundados y personas físicas, por supuesto, no incrementaron las tasas de los impuestos que son originarios del mismo negocio, ¿no? Sin embargo, lo que incrementa es el grado de fiscalización. Claro, ahora ya en un momento dado estás vigilado, ¿no? O sea, tus cuentas están vigiladas, ¿no? Exacto. Y aunque se diga también, ¿no? O sea, la verdad es que aunque se diga muchos comerciales, mucha información de que, híjole, el SAT ya nos tiene en el ojo a todos, mucho TikTok, ¿no? Porque hoy en día la difusión de información es vía redes sociales, ¿no? O sea, aunque haya toda esa información que genera más miedo y psicosis en los contribuyentes, mi recomendación, y yo creo que la de muchos colegas, es no tengamos miedo. O sea, el que tiene miedo es el que sabe que está haciendo algo incorrecto. Claro. Pero a veces hasta los que no hacemos nada incorrecto, los que no hacen nada incorrecto, tienen temor. Porque dicen, es que el SAT ya no se va con los que están incurriendo en faltas, ¿no? Sino ahora con todos. Eso no es cierto. O sea, no tenemos por qué ponernos del lado de las personas que vamos a ser atacadas si no estamos haciendo nada para hacerlo.
Por lo cual, con el contador sí es importante ser muy franco y muy sincero. Es que creo que eso es muy importante. Y fíjate que eso me lleva a la siguiente pregunta. Porque he estado leyendo cuáles, o bueno, más bien he estado viendo cuáles, como persona normal y corriente, cuáles son mis obligaciones ante el SAT y no nada más ante el SAT. ¿Qué es lo que yo le debo requerir a mi contador que me entregue periódicamente, no sé, mensualmente, anualmente? ¿Qué es realmente lo que yo le debo de pedir? Porque estuve oyendo, precisamente ahora que hablabas de redes sociales, que son determinadas cosas que sí o sí le debo de pedir yo a mi contador, Es ¿no? correcto. Por Ujú. ejemplo, también está este punto de la constancia de situación fiscal, que hablan mucho de que ahora ya no te la pueden requerir. ¿Eso es cierto, no es cierto? O sea, ¿cómo es este tema? Me gustaría conocer un Sí. poco más de esto. Mira, eso es correcto, no te la pueden requerir de manera obligatoria. Ujú, De hecho, eso tiene años cuando surgió esta parte de la nómina de los trabajadores del timbrado de los recibos. ujú, ujú. Y como tal, cuando cambió de tu cédulita del RFC que teníamos este formato, el S1, que era, entregabas un cuadrito así Sí, él era y con ese te con ese, facturaban, claro, ¿no? ya con Así, ese, sí, 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 con sí. ese chiquito. Ujú. Cuando cambió a la constancia, hubo muchísima polémica, porque la autoridad decía, nadie te la puede exigir, pero sí te la pueden pedir, ¿no? Sí, aparte que tenga que tener una vigencia de Sí, determinados meses, ¿no? porque justamente eso es lo que vino a traer la constancia. Cuando tú le pides o te metes a la página del SAT para bajar esa constancia, viene ahí la fecha en la cual la estás bajando, en la cual la estás Claro, descargando, ¿no? La sí, estás sí. consultando. Entonces, por eso, obviamente, ahorita todos los clientes, algunos proveedores, para poder hacer negocios, te la piden actualizada porque se convierte en algo a la vista del mundo como si fuera el comprobante de domicilio, ¿no? No Ok, mayor ok. a tantos meses, ¿no? Ujú, ujú. Ha habido mucha polémica en eso porque sí, en efecto, no te la pueden exigir, pero cualquier persona que te la pida sí tiene las facultades para solicitarla. Y más aún si no estamos al 100% familiarizados con la normatividad de ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplimos una obligación con la autoridad, con el SAT, ¿no? Ujú. Nosotros hacemos este cumplimiento, pero muchas empresas, muchos contribuyentes lo que hacen es decir, no estamos obligados a mandar una declaración informativa, pero por si sí o si no, mandémosla. Pero no estamos obligados, Ujú, ujú. ¿no? A la autoridad hay que mandarle expresamente lo que estamos obligados a mandarle y nada más. Ok. Por eso te digo, hay mucha polémica. No estamos obligados a expedir la constancia de situación fiscal cada vez que me la están Sin exigiendo, embargo, pero mejor mándala, ujú, ujú, ¿no? Y no nos defendemos, no, porque no sabemos defendernos. A eso ujú. es a lo que me refiero, ¿no? No digo que haya desconocimiento de la ley, no digo que sea negligencia, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de una interpretación que debilita a veces la mecánica de poderse defender de las empresas, porque sí hay mucha tela de dónde cortar para que la empresa pueda decir no, por esto y por esto, porque la misma ley me dice y me ampara, No, y ¿no? aparte tú en un momento dado, si tú no entregas esa constancia, pues digo, o sea, no te lo está exigiendo como tal la ley, sin embargo, estás retrasando todos los procesos que pues obviamente requieres para un cobro, ¿no? O para un Claro, pago, sí, ¿no? totalmente. Sí, exacto. Justo, para empezar, tu cliente te la pide, ¿no? Ajá, ajá, Y si no se la mandas, no te paga. Pero ¿por qué te la pide tu cliente? Porque lo asesoran para que así lo haga, claro. ¿no? Entonces, pues obviamente se vuelve en una cadenita, ¿no? El cliente me lo pidió, entonces yo también se lo voy a pedir a mis proveedores, ¿no? Ujú, ujú. Y así, todo. Y así como ese ejemplo de la constancia de situación fiscal, existe también temas de facturación electrónica, que también no hacemos de la manera más adecuada posible, ¿no? Es que el cliente me pide que como no me la va a pagar en el mes, la tengo que cancelar y volverle a emitir. A ver, eso es interesante. Sí, claro. Creo que eso es muy interesante, a ver, ¿cómo Sí, está este tema? sí, y es muy común, Ujú, ¿no? ujú. Pero como me lo está pidiendo el cliente para que me pague, lo tengo que hacer, ¿no? Y no es correcto. O sea, no es correcto. Y menos si estamos hablando de una factura que es del año 2025 y que no me la han pagado y que pasa y llega a junio de ¿Qué vigencia 2026. tienen? Como tal no tiene una vigencia,
pero sí hay un mecanismo de facturación que si tú la haces con 99, o sea, forma y método de pago, 99 PPD, que es pago en parcialidades, le estás avisando al SAT que no la vas a pagar en el mes. Sino que va a ser prorrateada o como. Exactamente, se va a diferir el pago hacia otro mes, ¿no? O me la van a pagar en partes, ¿no? Claro. Entonces, cuando eso pasa, pues una vez que me haga el pago mi cliente, yo le emito un complemento de pago y con eso cierro la operación. Pero entonces lo que muchos contribuyentes hacemos hoy en día es decirle al proveedor, no, cancélamela y emíteme la nueva porque te voy a pagar en este mes, ¿no? Entonces son de las cosas de las prácticas, mejor dicho, que hoy en día es muy común que hagan las empresas, que si bien no están incorrectas, pero no son las más adecuadas. Porque no hay una transparencia como tal, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es justo donde el SAT le está metiendo el foco, ¿no? Porque dice, a ver, ¿por qué tanta cancelación? O ¿por qué tanta refacturación? ¿No? O sea, no sabemos facturar todavía, ¿no? Y obviamente es completamente lógico cuando estamos hablando de que nos cambian las reglas del juego tan constantemente, ¿no? Claro. Es Que eso correcto. yo me imagino que para ustedes como una empresa contable, o en este caso como una contadora, debe ser muy difícil, ¿no? Sobre todo por todo este tema de actualizaciones que debes de estar haciendo y saber qué es lo que le vas a ofrecer tú a tu cliente, ¿no? O sea, y que no se quede en el limbo. Exacto. Sí, y uno de los retos que nos hemos llevado justamente en la historia es este debate, ¿no? Con los contadores de otros clientes, en donde la interpretación fiscal, legal es distinta. Pero aquí no debería de, perdón que te interrumpa, pero no debería de ser, o sea, eso lo entendería quizá en un abogado, que la interpretación puede ser variable, ¿no? Puede ser distinta de acuerdo a cómo yo considero que es la ley. Pero aquí es muy tácito, ¿no? Claro. Es muy tácito porque estamos hablando de números y estamos hablando de reglas del juego. Exacto. Entonces no debería de haber ese tipo de controversias, digamos. No debería, sin embargo, sí las hay, porque nos enfrentamos mucho incluso con la personalidad del profesional. Hay profesionales, contadores, que son más conservadores. Y nosotros, yo por ejemplo digo, no, pues si yo no tengo que mandar una declaración y a mí el SAT no me lo está pidiendo y no es mi obligación, perdón, pero yo no la mando, ¿no? O sea, y no es incumplimiento, es simplemente de mando lo que tengo que mandar, pago lo que tengo que pagar y punto, ¿no? Claro. Pero cuando llega otro profesional que nos ha tocado platicando sobre esta situación, me dice, no, pues es que yo para no tener molestias y no ser sujeto de revisión o futuras cosas, lo que sea, prefiero hacer pagos, ¿no? O sea, sin querer como contradecir en este momento a cualquier colega porque es muy respetable, pero hay un fundamento para todo, ¿no? Solamente es eso, o sea, vigilar los fundamentos y que realmente estemos haciendo las cosas correctamente, ¿no? Entonces, sí ha sido parte de algunos retos que hemos tenido en la historia de estos 13 años con algunos clientes. La verdad es que si tú me preguntaras, fue complicado poder encontrar clientes, fue complicado armar, o sea, llegar al mercado, poder defendernos como consultoría. Te diría que para mí mi único factor más desventajoso fue la edad en un inicio. Claro, y por todo este tema de la falta, digamos que vuelvo a repetir, la falta de experiencia, ¿no? Que te pueden llegar a ver los clientes. Exacto. ¿No? Pero fuera de eso, la verdad es que los clientes que han llegado con nosotros han sido la mayoría, en un 95% tal vez, por boca a boca, recomendación de los mismos, ¿no? La verdad es que son clientes muy buenos, o sea, les mando un saludo y un besito porque realmente los adoro a todos. He aprendido muchísimo de ellos también, porque yo los veo y digo, wow, o sea, cómo cada quien cuando tiene un proyecto, un sueño y un proyecto de vida, lo puedes defender a tal grado de que claro, porque tienes el conocimiento total sí. de lo que es y de lo que nació, sí, ¿no? Sí. Eso es maravilloso. Sí. Fíjate, antes de pasar a la siguiente pregunta, creo que se quedó por lo menos para mí un poquito en el limbo.
¿Qué es lo que yo le debo requerir a mi contador que me entregue periódicamente? Yo creo que no es tanto que le debas requerir que te entregue periódicamente, más bien yo creo que lo importantísimo es que tú te sientes con él. Ajá. Que le pidas hacer reuniones ya sea en línea o de manera presencial, en donde se sienten y le des el tiempo y él te muestre qué hace, Okay. cómo es su trabajo, cómo llegó a las cifras que entregó, que te enseñe las declaraciones y que te las mande, las declaraciones que presenta, Okay. ¿no? Lo más normal del mundo, la opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es un documento oficial que cualquier contribuyente puede bajar, puede descargar directamente de la plataforma del SAT. Necesitas tu fiel. Necesitas solamente RFC y contraseña. Ah, ok. Es un trámite completamente gratuito y te lleva 5 minutos hacer la descarga, ¿no? Obviamente, la plataforma del SAT, de acuerdo al tiempo, o sea, conforme pasa el tiempo, también va teniendo algunas modificaciones. Por eso lo más normal es que los clientes, los contribuyentes, lo pidan al contador para que se los mande. Pero si tú solicitas este documento que es oficial y lo emite directamente Hacienda, si se lo solicitas a tu contador, él te lo manda y ahí puedes ver si tu situación fiscal está actualizada o no. Y está regular, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahora, cuéntame una cosita, ¿de qué forma has expandido tu empresa? Porque tengo entendido que ya estás también en Estados Unidos, o sea, pero no las situaciones o los temas fiscales son diferentes, o sí. ¿cómo te has adecuado a eso? Sí. De hecho, bueno, las empresas que tengo ahorita como clientes en el extranjero, llámese España, Colombia y Estados Unidos, que eso fue apenas en 2025 con estos clientes nuevos. Sí, la empresa como tal está ubicada en el extranjero, pero sin embargo están abriendo sucursales en México. Ok, o sea, ¿te aliaste de alguna u otra forma con empresas contables de esos países? Exactamente. Sí hay una alianza como tal porque hay que hacer estados financieros que rigen a todo el grupo, ¿no? Claro. Y obviamente tenemos que tener este contacto con contadores de allá del extranjero. Sin embargo, nosotros real lo que llevamos es el cumplimiento contable de la empresa aquí en México. ¿Y cómo te ha resultado esto? Muy bien, la verdad es que pues un poquito la cultura, sí, claro. La cultura del país y un poquito complicada porque pues en Colombia luego me mandan correos y me dicen es que no hay novedades en esta quincena y pues es que no es lo que está. Yo así, novedades, ¿cómo no? Pero ellos se refieren a las incidencias de las nóminas. Ah, ok. Y yo, ¿a qué te refieres con novedades, no? Bueno, entonces también... pues qué bueno, ¿no? Bien por la familia. O sea, no hay novedades, o sea, saludos, ¿no? Saludos, pues sí. Sí, y por ejemplo allá en España, pues se usa mucho la palabra coger, ¿no? Ajá. Coger el vaso, la revista, el micrófono, no sé, o sea. Sí. Y pues obviamente... Aquí tienes otro tipo de significado, ¿no? No, y aquí le damos doble intención a Exacto. todo, absolutamente. Doble sentido, ¿no? Todo. Doble sentido. Entonces, qué bueno, o sea, el mercado español, yo creo que para todo México, en términos de la cultura, hablar con un español no nos cuesta tanto, ¿no? Siento yo. O sea, sí, no es tan extraño. Pero sí hay cosas, por ejemplo, que allá en Europa tienen por costumbre que la nómina no es quincenal ni semanal, es una sola nómina al mes y ya. O sea, cobras una sola vez al mes y con eso pues ya sabrás qué haces durante todo el mes, ¿no? Por términos que se quieren ahorrar, de todos los demás, carga administrativa. Claro, sí. Que es más fácil y en efecto es más fácil. No, nosotros ponemos algo aquí en México y no te quiero contar cómo se nos ponen los trabajadores, ¿no? Porque son costumbres, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es cultura, es una cultura muy distinta. Pero sí son de las cosas diversas que también hemos venido aprendiendo. Allá en España, por ejemplo, no hay esta prestación del aguinaldo, ¿no? Que hay aquí en México. Pero en España sí son más días de vacaciones. Ajá. ¿No? O sea, de alguna u otra forma se compensan con ciertas cosas. Tienen ¿no? otras prestaciones. El horario de trabajo es un poquito más reducido, la jornada laboral.
Ok. Entonces, pues todos esos cambios y modificaciones que pues también venimos aprendiendo con los clientes, no son retos porque al final de cuentas, si bien son cosas nuevas, tratamos de agilizar los procesos de la mejor manera para que pues, no haya ningún tema. Pero sí son cosas sorprendentes que decimos cómo cada país tiene su propia cultura, su propia forma de integrar las cosas, ¿no? Su educación, su forma de ver la vida, su enfoque, ¿no? Allá en España jamás me citarían a una reunión presencial si no hay un motivo, una razón. Claro, o algo muy fundamentado, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ellos así como de, a ver, 15 minutos un Zoom y Ajá, rápido, porque claro, para sí. ellos el tiempo, mientras más se pueda aprovechar, mejor, ¿no? Y nosotros aquí en México es al Sí, bueno, hasta la cafecito, comida, ¿no? vente, O sí, la vamos a la comida. comidita, relajado, tranquilo, ¿no? Y no Ujú. está mal, por supuesto que no, pero es otro tipo de rigor, ¿no? Oye, pues debo de decir, honestamente, y te lo digo con mucho cariño, que me da muchísimo gusto que a estos 13 años hayas logrado toda esa expansión, Lupita. Es algo que realmente deberías de considerar, digo, no como ego, sino como decir, oye, a 13 años he logrado esto, esto y esto, y expandir mi empresa a estos países. O sea, creo que eso es un logro muy importante y sobre todo haberlo hecho tan joven. Sí, la verdad es que yo he amado la contabilidad toda la vida, de verdad. Pero más allá de la contabilidad, es esta parte de observar, ¿no? De ser testigo incluso también de muchas empresas que han nacido en estos 13 años y que empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer. De ver clientes que llegan conmigo con una facturación a lo mejor así porque van empezando y de repente ya llegan al año 5 y ¡fum!, ¿no? O sea, y digo, wow, o sea, ya no lo alcanzo, Ujú. ¿no? Entonces, ha sido un gusto, un verdadero orgullo. Me siento muy satisfecha, muy contenta de todos estos logros que han habido en el transcurso de estos 13 años. Pero, ¿sabes qué? Muy agradecida con mis clientes, pero sobre todo con mi equipo. A eso quería llegar. A eso quería llegar. Sí, sí, con mi equipo, porque son personas profesionales, responsables, ¿no? Nunca faltan. A veces yo los escucho que se están muriendo de gripa, pobrecitos. Y están, y en diciembre la verdad es que sí les dije, perdón, no me puedes faltar, porque estamos en Pues cierres de cierres. mes y Sí, todo, claro. y de año y todo, y no, es que perdóname, tenemos que trabajar, ¿no? Pero al final ese acompañamiento, ese barco que se construye con todo un equipo, en donde ya hoy en día cada uno de ellos sabe cuáles son sus funciones, sabe qué es lo que realmente la empresa busca, los objetivos, ¿no? Hacia dónde vamos, y sabe que es como si fuera tuyo, ¿no? O sea, no es un servicio que estás haciendo hacia afuera. Tómalo y hazlo como si fuera tu empresa, Claro. ¿no? Como si fuera a ti mismo al que estuvieras asesorando. Es la mejor forma, yo creo, que trabajar, porque a fin de cuentas haces que el reloj camine Exacto, perfectamente, ¿no? exacto, exactamente. Entonces, pues la verdad es que esta estructura que hoy en día tenemos, o sea, cuando yo empecé, pues obviamente yo empecé sola, yo archivaba, yo hacía la contabilidad, yo iba a ver a los clientes todo el tiempo, iba yo con mis cajotas de archivo, porque antes todavía Sí, todo era claro. en Sí, no era físico, ¿no? digital. Todo no era tan digital. Iba apenas empezando la era tan digital. Ujú. Entonces, llevaba yo en mis cajotas con todos mis archivos, recogía los documentos, o sea, todo, ¿no? Ujú. Y conforme fuimos avanzando, pues ya llega una persona que me ayuda, ¿no? Y llega otra, y entonces ya me compro otra computadora, y ya compro otra impresora, Ujú. ¿no? Y ya tengo un sistema, porque el sistema sí o sí, el de contabilidad, pues lo tienes que tener, ¿no? Y entonces ya tengo otra licencia del sistema, o sea, ¿sabes? Ujú. Este crecimiento, ya llega otra persona, y entonces ya llega el momento, ahorita, por ejemplo, somos 12, Ok. ¿no? Y ya tenemos, ahorita yo soy más del área comercial O sea, que que estás fiscal. promoviendo de alguna u otra forma lo que es la empresa, ¿no? Exactamente. Ya, el trabajo, digamos, pesado a lo mejor,
ya lo hace tu gente, ¿no? Exactamente. Ya en la oficina, por ejemplo, tenemos un director de contabilidad, que es el contador Víctor González, y una directora de recursos humanos, que es la contadora Nidia Alvarado, que es mi hermana también. Ok. Ella llegó conmigo hace, pues ya en este año se cumplen 6 años de que mi hermana está trabajando conmigo. Ujú. Y ella tiene, o sea, mi hermana tiene más de 30 años de experiencia en el tema de recursos humanos. Okay. O sea, y obviamente también empezó arrastrando el lápiz y ella iba al IMSS y lleva unas cosas, unas fojotas así, así enormes para el seguro social, ¿no? O sea, me cuenta de lo que todavía no llegué a ver yo cuando empezaba, ¿no? Y pues Víctor también ya conmigo tiene 5 años. O sea, otra cosa que también me siento orgullosa de decir es que las personas que trabajan conmigo tienen una antigüedad, Claro. ¿no? Que no hay tanta rotación, que ha habido esa entrega, esa lealtad y ese compromiso hacia lo que hacemos, ¿no? Y es familia. Y es tu Hoy familia. en día sí, así Tu es. familia. ¿Qué viene para los próximos años? Digo, no hablemos de en particular, sino qué viene para los próximos años para Lupita Hurtado y para GR Consultoría Contable. Pues yo la verdad para los próximos años, ya que entramos en este mercado más internacional, pues esperaría mínimo conquistar otros 3 países, ¿no? ¿No? Digo, espero que eso pudiera suceder. En el caso de mi oficina, por ejemplo, nosotros hace ya 3 años logramos ya comprar por medio de un cliente que nos apoyó, por cierto, que es un cliente Carraza, al que siempre también le vivo muy agradecida. Nos ayudó él al poder adquirir nuestra propia oficina, ¿no? Y adecuar, o sea, es una casa como tal de 2 pisos, pero se adecuó a una oficina, ¿no? Entonces yo, muy emocionada en ese entonces, hice cubículos para poner en la parte de abajo 12 personas y una sala de juntas, y arriba pues estaban los ejecutivos, ¿no? Entonces yo veía desde hace 3 años que pasaba el año 1, el año 2, de 3 años para acá, y decía, ay, es que está pues, vacío, ¿no? O no logro llenar esta parte. Y ahorita que pues ya somos 12, digo, ay, ya, ya estamos viendo ese equipo mucho más grande, ¿no? Entonces, también pensaría que para los próximos años logremos pues llenar esos cubículos al 100%, que tengamos más contadores trabajando con nosotros, aprendiendo con nosotros y viviendo el día a día de la forma en como nosotros vemos la contabilidad. Claro. ¿Qué es que la verdad me deja impresionado sobre todo la corta edad en la que empezaste y todo lo que has logrado, Lupita? Me parece maravilloso. ¿Qué hay aparte de GR con consultoría contable para ti? ¿Qué existe? Mira, hace 6 años logramos fundar con mi cuñado Luis Antonio una empresa familiar que se llama Enterprise Torres. Okay. Es una empresa financiera y justo nació hace 6 años porque se nos vino la pandemia, ¿no? Entonces, pues no estábamos preparados para una pandemia y para una cuarentena que no nos llevó días, nos llevó meses. Hasta un año. Sí, o sea, y hasta más en muchos aspectos, ¿no? Y muchas pérdidas de humanas que pues tampoco estábamos preparados para eso. Entonces, hubo muchas cosas, mucha desolación, mucha depresión, mucha tristeza y con justa razón, ¿no? Entonces empezamos a generar este modelo de negocio en donde decíamos, bueno, hay algunas industrias que les esté yendo bien, como la industria farmacéutica, la industria hospitalaria y algunas otras industrias que pueden acompañar que pueden tener o sea, los seguros, la industria legal también tuvo mucho trabajo en ese entonces. Okay. Pero ¿quiénes fueron los que se perjudicaron más, hablando del sector empresarial, ¿no? de industria? Pues la turística, la hotelera, claro, ¿no? La hotelera. Los negocios que no son de primera necesidad, los restaurantes, ¿no? Las cafeterías, ¿no? Entonces, obviamente sí vimos esas 2 caras de la moneda. Mientras unos así como de dar hacia arriba, pum, 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 otros... Sí, claro, fueron para abajo y para abajo. Entonces, lo que nosotros pensamos es, ¿qué pasaría si generamos un modelo de negocios en donde podamos sostener las que van bajando con las que van subiendo?
Ok. ¿no? Suena interesante, muy interesante. Exacto. Y entonces estas no desaparecen, Claro. se logran sostener. Ajá. Y estas no se perjudican porque estás hablando de que están teniendo un éxito rotundo, ¿no? Claro. Hablando de industria, o sea, no metiéndonos en la parte sensible de lo que es la pandemia como tal. Entonces, fue así como nace Enterprise. De los mismos clientes que tiene GR, o sea, el pilar de verdad siempre, ante todo, va a ser GR, porque fue el primero, porque pues fue de donde iniciamos desde cero, ¿no? Y obviamente pues por todo el camino. Pero cuando nace Enterprise, los mismos clientes de GR era cuando yo decía, a ver, tu cliente A te está yendo muy bien, ¿no? ¿Qué te parece si me ayudas a hacerle una inversión al cliente B? Que el Claro. cliente B pues está teniendo una baja muy sustancial y pues si no tiene alguna solución, va a cerrar, Claro. ¿no? Entonces me dice el cliente, bueno, pero entonces, ¿qué voy a recibir yo? ¿Qué ganancia voy a tener yo? ¿Y cómo voy a estar seguro que tu cliente B me va a cumplir a mí? Y yo dije, bueno, no pases tus recursos con el cliente B directamente. Sino a través de Enterprise. Y a ti la que te responde es Enterprise, no el cliente B. Ajá. Por eso nació Enterprise. Okay. Oye, pues suena súper interesante, la verdad. Así es. Ese es el modelo de negocios de Enterprise. Ya tiene 6 años, justamente en este mes cumplió 6 años Enterprise. Se ha ido transformando de acuerdo al tiempo porque manejamos ahorros también, esquemas de ahorros. Entonces tenemos casi 200 personas que están ahorrando con nosotros. Esa es la primera, ¿no? Enterprise. Y el segundo proyecto que tuvimos nació hace 3 años con una cafetería, porque yo soy cafetera y a mí me encanta el café. Que no le pusimos café, por cierto. El agüita estuvo muy bien para hidratar las cuerditas. Pero sí, es que yo me puedo tomar 4 cafés en un día, 5, ¿no? Y bueno, ni digamos cuando me toca ir a curso que te están ahí pone y refiliando el café, no, ni te cuento, pero bueno. Entonces, yo puse Guadalquivir, se llama la cafetería, en sociedad, con una amiga mía también, Aide se llama, desde hace 3 años, en donde también ofrecemos experiencias culturales, ¿no? O sea, conciertos de jazz, obras de teatro, clases, o sea, tienen algunas psicólogas hacen pláticas, hay bazares, o sea, este tipo de movimiento, de talleres incluso, se ofrecen allí en Guadalquivir. Entonces, pues son los 3 negocios que ahorita estamos manejando. Qué bárbaro, qué movida eres y a tu edad, la verdad, porque digo, déjenme decirles, no quiere decir su edad, pero la verdad está muy chavita. Para todo lo que ha logrado, la verdad, mis respetos, la verdad, te felicito, te deseo y sobre todo deseo que GR Consultoría Contable no nada más sean 13, sean 20, sean 30, sean 40 años. Porque la verdad lo que hacen me parece muy interesante. Es importante que la gente se pueda acercar a ustedes. ¿Nos podrías dar tus redes sociales? ¿A dónde pueden acercarse precisamente para todo este tema y para todo lo que conlleva también Enterprise, Guadalquivir, etcétera? Claro que sí. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, TikTok como GR Consultoría Contable. También tenemos la página web que es www.grconsultoriacontable.com.mx. En Enterprise, la verdad es que manejamos la comunidad un poquito más exclusiva, entonces lo que tenemos es un grupo de WhatsApp, pero pues, si ustedes se unen a ahorrar con nosotros o a invertir, con todo gusto, estamos ahí difundiendo incluso tips financieros, ¿no? Porque es muy importante, ¿saben? Y también, por ejemplo, en Guadalquivir, pues están nuestras redes sociales. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok, como Guadalquivir MX. Y pues esas son nuestras redes sociales. Okay. Muchas gracias. Yo también espero que sean 20, como lo comenté hace un ratito, en el día 1 o en el año 1, pues no esperaba yo llegar al año 13. Ahora que estoy en el año 13, espero con mucha emoción ver qué va a pasar o qué voy a encontrar cuando esté en el año 20, 25, ¿no? Y espero también, me daría muchísimo gusto y mucha alegría entregar este legado cuando llegue el momento a profesionales
que vengan con ese mismo amor por la profesión y por las empresas. No, y sobre todo yo creo que así va a ser porque tú eres una mujer muy apasionada. Entonces creo que eso se refleja en lo que estás construyendo y lo que has construido hasta ahora. La pasión que tú tienes sobre algo que realmente te gusta, yo creo que es algo que pocas personas tienen, pero que es de un valor incalculable hacer realmente lo que nos gusta y con esa pasión con la que lo haces, Lupita. Muchas felicidades. Muchas gracias, Andrés. Muchas Gracias a felicidades. todos. Y muchas gracias a todos ustedes. Esto fue el podcast de Alto Perfil. Yo soy su amigo Andrés Monfilio. Nos vemos a la próxima.